En este tema creo que es un tema central que se enmarca quizás en lo que es un incremento de lo que son la tendencia y la incidencia de los desastres a nivel global. El tema del agua en particular es un tema esencial porque afecta a millones de personas y es además un tema que está concentrando en lo que respecta a pérdidas económicas por los desastres, el que está causando el mayor impacto, sobre todo en la región de las Américas, donde en los últimos 20 años el 53% de estas pérdidas económicas de origen climático en particular, y en este caso vinculadas a las inundaciones, en nuestra región es la que ha absorbido la mayor cantidad de estas pérdidas a nivel de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Hablar del logro de una resiliencia no puede gestionarse, no puede partirse desde un punto de vista de una gestión de los desastres. En realidad de lo que se trata es de una gestión del riesgo de desastres. Es básicamente cómo hacemos y qué podemos hacer para evitar que los desastres ocurran, es decir, para que esos riesgos se reduzcan. Y eso implica abordar distintos sectores, es decir, cómo, por ejemplo, hacemos o integramos el conocimiento de lo que ha sucedido en el pasado para mejores decisiones en el futuro, cómo protegemos las inversiones que se hacen hoy, inclusive las de agua o las que generan tanto obras de mitigación como el aprovisionamiento de agua, para que sean resistentes justamente a un contexto que está cambiando, un contexto que se hace cada vez más difícil de predecir y además con mayor incidencia en las pérdidas que está originando. Lo que hemos podido ver en los últimos años es que efectivamente está habiendo un incremento tanto en la incidencia como en el impacto. Del registro e información que nosotros tenemos de las pérdidas ocurridas solamente en la región de las Américas, incluyendo el Caribe, como le decía hace un momento, está absorbiendo proporcionalmente más de lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Es decir, el impacto de lo que ocurre con mayor incidencia, aunado a un contexto de mayor vulnerabilidad, mayor exposición, que tiene su origen también en otros temas, como por ejemplo un acelerado crecimiento poblacional, un crecimiento de las ciudades en zonas de mayor exposición, una mayor inequidad, una mayor vulnerabilidad, producto, por ejemplo, de la pobreza, hace a nuestra región mucho más expuesta, mucho más vulnerable al impacto de estos fenómenos. Definitivamente creo que hay zonas del planeta que se ven más afectadas, con mayor incidencia. Nuestra región, desafortunadamente, en lo que refiere a pérdidas económicas, es una de las que está recibiendo el mayor impacto de estos cambios en los últimos 20 años. Yo creo que los países están haciendo esfuerzos importantes. Los países asumieron en el año 2015 un compromiso que fue el compromiso que está reflejado en el marco de Sendai, que es un marco para la reducción de riesgo de desastres hacia el 2030 y que además está integrado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, el marco de Sendai y los objetivos de reducir el riesgo de desastres y el impacto sobre poblaciones vulnerables está integrado ya en los objetivos, por ejemplo, el objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con la reducción de pobreza, con el objetivo 11, que tiene que ver con un mayor desarrollo de las ciudades de manera más resiliente, y con el objetivo 13, que obedece al tema de medio ambiente. Creo que en este sentido la reducción de riesgo de desastres y lo que los países hacen se alinea con estos objetivos. Trabajan en marcos legislativos, se trabaja en hacer las ciudades más resilientes, se trabaja y hay buenas prácticas en cómo se ha reforzado las inversiones para hacerlas más resistentes en este contexto de amenazas, pero aún falta mucho más por avanzar, mucho más por difundir, y en esta línea estos diálogos apuntan a ese trabajo. Definitivamente, ¿no? Volviendo nuevamente al marco de Sendai, el marco de Sendai es claro, es decir, el esfuerzo para la reducción de riesgo de desastres, si bien es una responsabilidad de los estados, de los gobiernos, es una responsabilidad compartida con muchos otros socios de la sociedad civil, del sector privado, de los centros de investigación y generación de conocimiento, de las organizaciones de base que desde ya están trabajando con comunidades justamente para organizarse, para identificar estos riesgos, para reducir estas amenazas, que estas amenazas impliquen un desastre en sus comunidades. Hay muy buenos ejemplos de ello, por ejemplo en el caso de Centroamérica, donde hay una permanente participación de las comunidades en la identificación, por ejemplo, de crecientes de ríos, sistemas de alertas tempranas que vinculan esta acción, por ejemplo, con las comunidades y también que se complementan, digamos, con lo que puede hacer el trabajo que realizan las universidades o la generación de este conocimiento científico, ¿no? A evaluar los riesgos, alertar con tiempo y evitar, por lo menos en este caso, lo que son las pérdidas de vidas por impacto de esos desastres. Y así como esto, creo que se han avanzado en muchos otros temas relativos a la legislación, gobernanza del riesgo,
y también, por ejemplo, la reconstrucción resiliente, es decir, que una vez que ocurren los desastres, lo que se empieza a construir no incurre en los errores del pasado.